means necessary. Bueno, claramente es un ataque a la libertad de expresión, ¿verdad? Julian Assange cometió un pecado que el imperio no le va a perdonar jamás, que fue descorrer el telón que ocultaba todas sus trapisondas, sus espionajes, sus crímenes, ¿verdad? Y eso evidentemente no lo perdona. Violando todas las leyes de la justicia británica, dice que Assange violó, evadió presentarse ante la justicia británica cuando estaba asilado, de qué manera que él no evadió absolutamente nada. Su condición de asilado legal en la embajada ecuatoriana no lo obligaba a él a presentarse ante la justicia británica. Él además le fue concedida la ciudadanía ecuatoriana por el expresidente Rafael Correa. No hay ninguna razón para que lo detuvieran, salvo que el presidente Lenín Moreno, furioso porque en una de las últimas revelaciones de Wikileaks aparecieron los negociados, la corrupción y los sobornos que había cobrado Lenín Moreno de la empresa Odebrecht, decidió arrojarlo a la fiera, porque esto es lo que va a pasar. La justicia británica rápidamente va a concederle la extradición a los Estados Unidos y allá ya sabemos que es la suerte que va a correr Julian Assange, salvo que haya un movimiento de escala planetaria mundial en donde salgamos a exigir, digamos, como se hizo con el ex soldado Manning, que se le ponga en libertad o por lo menos que no se lo condene como seguramente lo van a condenar. Mira, Brasil está en un proceso altamente complejo e inestable, ¿verdad? Yo personalmente soy de la convicción de que Bolsonaro no va a terminar su mandato como presidente de Brasil. Los cargos de corrupción que ya hay sobre sus hijos son muy fuertes. Y además pensemos un poco, una persona que estuvo 28 años ininterrumpidos en el Congreso brasileño, en donde se hacían toda clase de tranzas y trapisondas a cambio de favores en relación a las grandes inversiones, etcétera, difícilmente, salvo que sea la Madre Teresa, difícilmente una persona como esa no haya incurrido en algún delito. Y ahora se lo van a cobrar. Bolsonaro fue una salida de ocasión, que tampoco lo quería la burguesía brasileña, no era el candidato de la burguesía brasileña era Gerardo Alckmin, el que era el gobernador del estado de San Pablo, pero tenía tan baja estima que no superaba el 5% de intención de votos. Entonces apareció este demagogo irresponsable y criminal con una política de mano dura, enseñarle a los niños a los 5 años a disparar con armas de fuego, ¿verdad? Montándose sobre la inmensa red de las iglesias evangélicas que hay en Brasil. Piensa tú que, por ejemplo, en Brasil las iglesias evangélicas tienen más de 10.000 templos diseminados en todo el país. Cuando tú te preguntas cuántas oficinas o cuántos despachos tiene el Partido de los Trabajadores de Brasil, no llegan a ser unos 200 en todo el país. Comparas 10.000 con 200. Y en esos templos, además, se hizo una campaña muy bien orquestada en contra del PT, en contra de Dilma, en contra de Lula. Salían los feligreses de las reuniones dominicales y el buen pastor le daba ahí la papeleta de voto diciéndole tienes que votar a esto, ¿verdad? Porque de lo contrario toda esta famosa ideología de género sobre la cual los evangélicos y Bolsonaro se montaron mucho en la campaña, diciendo mentiras absolutamente escandalosas, pero desgraciadamente si algo nos enseña hoy los estudios de opinión pública es que la gente cree en las mentiras y no cree en las desmentidas. Te pongo un ejemplo, mentiras tales como que el Papa Francisco mandó un mensaje de salutación y de apoyo a la candidatura de Donald Trump en los Estados Unidos, que no existió. El Papa evidentemente no iba a ponerse a tuitear tweet contra tweet con Donald Trump. Entonces ordena al secretario de Estado del Vaticano que diga que no hay ningún registro de ninguna comunicación vía informática o telefónica entre la Santa Sede y los Estados Unidos en los días en donde se dice que hubo esa comunicación, ese apoyo. Bien, ¿qué fue lo que pasó? Que tras la desmentida, ¿no es cierto?, al poco tiempo la opinión pública norteamericana fue investigada
con una encuesta sobre si había o no producido ese apoyo del Papa Francisco a Donald Trump. ¿Saben cuál fue la respuesta? Las 2/3 partes de los entrevistados dijeron que sí, que se había producido y lo que era falso era la desmentida. Entonces, evidentemente que en ese contexto, con esas técnicas de manejo de la opinión pública, de manipulación de la opinión pública, es muy difícil poder llegar a enfrentarse a un personaje como Bolsonaro, que además contó con todos los medios que hoy ya lo quieren defenestrar, porque ya les resulta molesto, y fíjate que ya hay indicios muy claros de que el vicepresidente Moro va a ser quien finalmente se haga cargo del gobierno, que es un militar sorprendentemente menos militarista y menos reaccionario que Bolsonaro, que es un caso extremo, delirante, patológico, y que bueno, realmente le va a hacer mucho mal, le está haciendo un enorme daño a Brasil y un enorme daño a todos en América Latina. Mira, en América Latina, por lo menos en Argentina y en Brasil, está claro que estamos en libertad condicional. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una justicia que hace absolutamente lo que quiere, lo que le manda el poder político, como ocurre en mi país, como ocurre en Brasil, como ocurre en Chile, como ocurre en Colombia, digo, tú no tienes ninguna garantía. El Estado de Derecho en gran parte de América Latina, te diría, tal vez con la salvedad del caso del Uruguay, en donde todavía se mantiene, pero no tanto como antes, pero en el resto ha sido arrasado. De manera que sí. Y creo que cuando vemos lo que ha pasado con Julian Assange ahora, también es muy preocupante, porque para hacer lo que hicieron hoy con Julian Assange, o sea, sacarlo a la mala de la sede diplomática del Ecuador en Londres, quiere decir de que ya el respeto a la ley internacional y el derecho está por los suelos. Y mismo en Estados Unidos, fíjate lo que está pasando con Donald Trump, de qué manera se está interfiriendo en la labor de la justicia. O sea, hoy en día hay un nuevo mecanismo de control político que quienes estudiamos hace 40, 50 años en la universidad jamás hubiéramos imaginado, era que tú puedes tener una instancia de dominación política a través de la manipulación de la justicia. Esto antes era un horror, todos creíamos en Montesquieu, así nos enseñaban cuando teníamos 20 años, la separación de poderes, cosa que ya pertenece absolutamente a un pasado que yo creo desgraciadamente es irreversible. Mira, claramente en aquellos años perdió influencia, seguramente. A ver, en el 2005 Estados Unidos puso en juego el más significativo proyecto estratégico en materia de política exterior, que era la firma del ALCA, la Alianza Continental para el Congreso, ¿no es cierto? ¿Verdad? Bueno, el ALCA se discutió en la conferencia de presidentes y jefes de Estado de Mar del Plata y fue rechazado. Era el gran proyecto que venía gestándose, para que veamos un poco la importancia de esto. Eso comienza en 1995, bajo la presidencia de Clinton. 10 años de negociaciones, de influencias, de extorsiones, de presiones para que los países de América Latina conformen la creación del ALCA. Y el ALCA es derrotado. Eso habla de que Estados Unidos tenía una influencia ya muy menguada en la región. Pero evidentemente el imperio nunca se da por vencido, vuelve al ataque, inicia un contraataque muy fuerte. Fíjate que después de la firma de la derrota del ALCA tratan de destituir a Evo Morales, no solo destituir a Evo, sino producir la partición de Bolivia en Bolivia Oriental y Bolivia Occidental. Fracasan en el 2010 en el golpe contra Rafael Correa, pero en el 2009 logran sacar del medio a Mel Zelaya, ya en el ámbito centroamericano. En el 2012 tienen un triunfo notable al acabar con el gobierno de Fernando Lugo en Paraguay, y a partir de ese momento se lanzan en una ofensiva así en picado en contra del gobierno de Cristina Kirchner y de Dilma Rousseff en Argentina y Brasil respectivamente, y han recuperado influencia. O sea, habían perdido en la primera década del siglo, comienzan a recuperar, pero una recuperación muy inestable, sobre la base de gobiernos muy tambaleantes. El gobierno argentino está al borde del abismo, conduciendo la economía a un colapso que ya lo hemos visto y que desgraciadamente creo que va a volver a producirse en pocos meses más. El gobierno de Brasil no logra encaminarse, con problemas económicos gravísimos, una crisis de legitimidad fenomenal.
y con esta inestabilidad que te decía recién entre el presidente y el vicepresidente, con los militares que no están dispuestos a hacer lo que Bolsonaro les pidió. Bolsonaro les pidió que vayan a pelear junto con los americanos para invadir a Venezuela, y el establishment militar en actividad le dijo que no. O sea que son iniciativas que respalda a Estados Unidos, pero con gran debilidad. Iván Duque en Colombia está también pendiente de un hilo, ¿no es cierto? Un país que se está cayendo a pedazos, con casi 8 millones de desplazados. Se habla de los 2,5 millones de emigrantes económicos venezolanos que no son refugiados, porque esa gente puede volver cuando quiera. No es lo mismo el sirio que se va de Siria, que no puede volver porque su casa fue destruida, fue saqueada, no existe más, que el caso de los emigrantes económicos venezolanos, ¿verdad? Bueno, pero no te dicen una palabra de los casi 8 millones de desplazados que hay en Colombia. Entonces, gobiernos muy inestables, e inclusive, en el caso de la gran ofensiva contra Venezuela, en contra de todos los cálculos de los Estados Unidos, que pensaban de que hace 2 meses ya iba a haber un nuevo gobierno presidido por esta figura fantochesca, ¿no es cierto?, digna de un Valle Inclán. Solo Valle Inclán podría describir lo que es Juan Guaidó, ¿verdad?, que ha fracasado por completo y que no ha logrado suscitar el menor apoyo dentro de Venezuela. Yo estuve ahí hablando con gente común y corriente de la calle, que no eran chavistas y que hablaban muy mal de la política económica de Maduro, pero cuando le decía, bueno, ¿y qué pasa con Juan Guaidó?, me decía, chico, no jodas, ¿cómo se te ocurre eso? Así. Gente que al mismo tiempo decía lo peor de Maduro, pero digo, son gente civilizada, razonable, sensata, se dan cuenta que este es un muñeco manejado por control remoto por Estados Unidos, y aún los más fervientes antichavistas no quieren eso. Así que Estados Unidos está recuperando, pero le está costando un triunfo, cosa que antes, en la época del esplendor del Imperio Americano, hacían así y caía el gobierno de Venezuela, arreglaban todo esto en un santiamén. Y ahora les está costando un triunfo infinito y no lo logran, no lo logran todavía. Mira, yo creo que es una idea correcta. ¿Por qué? Porque a diferencia de la izquierda, en el terreno internacional, que todavía no ha logrado tener un proyecto coherente, unitario y mucho menos una organización internacional que necesitamos urgentemente. Por eso Chávez quería organizar esta quinta internacional, como él decía, y ahora ha habido todo un grupo muy importante de movimientos sociales que nos hemos reunido en Caracas hace un mes justamente para tratar de fundar esta Asamblea Internacional de los Pueblos, para tener una estrategia común contra un enemigo que tiene una estrategia única. Y entonces es muy difícil, ¿verdad?, que tú puedas oponerte y puedas derrotar los planes de tu enemigo cuando él actúa de manera centralizada, orgánica, dispone de inmensos recursos, y enfrente a él se encuentra una multiplicidad enorme de grupos diversos que, si bien se oponen, pero se oponen desde su particularidad, y no tenemos una estrategia global. Steve Bannon es la persona encargada de hacer eso. Va a fracasar, lo digo acá como primicia para el transatlántico, va a ser derrotado, pero el esfuerzo va a ser un esfuerzo muy fuerte, va a generar muchos problemas en Europa, en América Latina. No va a prosperar porque va contra la lógica de funcionamiento del sistema. Este sistema, el capitalismo, como está funcionando, que es la forma que debe funcionar, ¿no es cierto?, por su propia lógica, está creando cada vez más pobreza, más exclusión social, más concentración de la riqueza. Hemos llegado a un punto que nunca se conoció en la historia de la humanidad. El 1% más rico de este planeta, ¿verdad?, tiene más riqueza que el 99% restante. O sea, es un mundo inviable. Se mantiene a punta de bayonetas, a punta de fusiles y a punta de la manipulación mediática que se ejerce de una manera tremenda, sobre todo en nuestros países. Pero eso es inviable. Entonces podrán organizar la derecha, podrán querer construir muros, no va a funcionar. No va a funcionar en México el muro, tampoco va a funcionar allá en Ceuta y Melilla, no va a funcionar en ninguna parte, ¿verdad? Y además porque Estados Unidos, fíjate que tiene la perversidad de que libra sus peleas en el traspatio o en el jardín de entrada de Europa.
O sea, no va a haber gente, no va a haber refugiados sirios que se suban a una patera o un bote de goma y cruzan el Atlántico Norte a llegar a Nueva York. Se los manda a ustedes acá, y sobre todo a España, a Italia y a Grecia. ¿A dónde van a ir esos refugiados? ¿A dónde van a ir la gente que viene, los subsaharianos? ¿A dónde van a ir? ¿Tú crees que van a llegar a la Isla de la Libertad, verdad, en las pateras? Digo, y Estados Unidos promueve todo eso, entre otras cosas, porque Estados Unidos, contrariamente a lo que cree la dirigencia europea, cuyo nivel ha descendido, prácticamente está a nivel latinoamericano, ¿ya? Para que cosa que antes no era así, cree que a Estados Unidos le importa una Europa unida, fuerte y desarrollada. Para nada. Europa para Estados Unidos ya cumplió su papel y en este momento es más un estorbo que otra cosa, y por eso Steve Bannon lo que está haciendo es profundizar, ¿no es cierto?, las divisiones en Europa y desunir lo que laboriosamente se trató de unir durante más de 50 años. Bueno, el proyecto UNASUR, digamos, está muy debilitado en este momento. Yo no lo doy por muerto todavía, ¿verdad? Pero sí que ha tenido un debilitamiento muy grande porque los puntales de ese proyecto eran Argentina, Brasil, Venezuela, ¿no es cierto?, y Uruguay. Uruguay por sí solo tiene una extrema debilidad dependiendo mucho de lo que ocurre en Argentina y Brasil. Argentina y Brasil están en manos de una derecha radical, antipatriótica, antilatinoamericana, no creen ellos en la unidad de América Latina, en la unión de latinoamericana, y Venezuela está con los problemas que sabemos. ¿Quiere decir esto que está muerto? No, yo creo que es un proyecto que está, digamos, en el freezer por ahora, porque el contexto político latinoamericano hace prever de que es posible que pueda haber cambios antes de lo que pensamos. Digo, en Argentina puede haber un cambio de signo político, no lo descartaríamos. Venezuela ha dado muestra de resistir y habrá que ver qué pasa con Brasil cuando se profundice la crisis y de alguna manera tengamos que veamos cómo se reacomodan los tantos en ese caso y si van a poder seguir teniendo a Lula en prisión durante todo este tiempo. Y si la profundización de la crisis no va a ser prácticamente que vuelva a ser Lula convocado para arreglar lo que esta gente ha desarreglado de una manera tremenda. O sea que yo diría que el PROSUR no va a tener más éxito que lo que tuvo el Grupo de Lima, al cual yo cariñosamente le llamo el Cártel de Lima, porque la mayoría de los gobiernos que lo crearon eran gobiernos de narcotraficantes, comenzando por el gobierno de Peña Nieto en México, siguiendo por Santos en Colombia, siguiendo por Kuczynski en Lima, y el único que se salvaba más o menos era el gobierno chileno, pero el resto eran todos narcoestados, ¿verdad? Entonces no creo que el PROSUR vaya a ser mucho más que eso, un instrumento que no va a tener ninguna gravitación real. Bueno, yo tengo la impresión de que Europa está ante una crisis muy fuerte, una crisis que evidentemente obedece a que ya llevamos más de 10 años de una recesión económica muy fuerte de la economía mundial y del capitalismo mundial, desde la caída de Lehman Brothers, ¿verdad? No ha habido una recuperación, ni siquiera China ha logrado mantener, ¿verdad?, esos niveles de crecimiento económico que tenía, y Europa, para colmo, tiene que hacerse cargo de los desastres que origina la política de los Estados Unidos en la cuenca del Mediterráneo, sea en Siria, sea en Libia, o inclusive en Irak e más allá en Afganistán. Y eso genera, evidentemente, sabemos todos muy bien, que un influjo tan grande de inmigrantes procedentes de otras culturas genera normalmente reacciones muy chauvinistas y muy intolerantes de parte de cualquier población. Esto es un fenómeno que la sociología lo ha estudiado hace mucho tiempo, que es aprovechado entonces por partidos de derecha que normalmente no hubieran tenido mayor eco en el electorado europeo, pero que ahora agitan el fantasma, ¿no es cierto?, de la amenaza a la identidad nacional francesa, que es el tema fundamental allá, o también, aunque esto se ve en menor medida en España, un poco más se ve en Italia, y esto favorece las opciones de derecha. La pregunta, ¿podrán esas opciones de derecha resolver algunos de estos problemas? No, porque los problemas los crea Estados Unidos con sus políticas y Europa paga el precio de esas políticas. Entonces yo quiero creer de que esto va a ser un momento, una fase, luego de la cual
me parece que va a tener que producirse una reordenación, un reordenamiento, mejor dicho, del esquema político dominante, y creo que hay que mirar con más detenimiento qué es lo que está haciendo Portugal. ¿Verdad? Que un poco se ha salido de la norma, se ha salido un poco, ¿verdad?, de lo que es la dictadura del Banco Central Europeo, y está comenzando a tener un crecimiento razonable y una estabilización económica que no está en otras partes. Pero esto, digamos, es un proceso muy incipiente, y claro, Portugal no tiene la gravitación que tendría España, o que mucho menos la que tendría Francia o Italia, pero me parece que está dando un indicio de que acá no es que ya está todo cerrado. Y cuando uno escucha a Jeremy Corbyn en Inglaterra haciendo un planteo que se asemeja de alguna manera a la socialdemocracia de la época de Willy Brandt hace 50 años atrás, o Bernie Sanders haciendo esta crítica al capitalismo en los Estados Unidos, me parece que son signos que hablan de tiempos nuevos que están en gestación, y creo que habría que tener una actitud muy prudente de nuestra parte, y acá me permitiría citar a Engels cuando decía que no hagamos de nuestra paciencia un argumento teórico o un argumento político. Tengamos paciencia y tratemos de consolidar esos procesos de crítica y de renovación que se están produciendo en algunos lugares de Europa. Bueno, yo creo que más que el mundo multipolar ya está, ¿verdad? Lo que pasa es que los medios todavía no lo reflejan y mienten. Partamos de la base que los grandes medios hegemónicos mienten por principio. Su misión no es decir la verdad, sino manipular la opinión. El mundo multipolar ya es una realidad. Si no, Estados Unidos hubiera acabado, ¿no es cierto?, con el gobierno de Maduro, menos del canto de un gallo. No lo han podido hacer porque hay factores de estabilización como Rusia y China. La India está entrando a jugar cada vez más en el terreno internacional, Turquía en el terreno internacional, Irán en el terreno internacional. De manera tal de que en ese mundo creo que se amplían las posibilidades para las fuerzas de izquierda y progresistas, porque no es lo mismo cuando tienes un sistema como hubo durante tanto tiempo, en donde tenías un esquema bipolar, en donde o te recostaba sobre la Unión Soviética, lo cual era inaceptable en el mundo occidental, en la Europa occidental e inclusive en América Latina, o te sometías totalmente a los Estados Unidos. Hoy día tienes condiciones para repartir tu juego, hacer una política mucho más abierta, mucho más plural, mucho más diversificada, y creo que en ese sentido es una muy buena noticia. La aparición de este mundo multipolar es una muy buena noticia, por lo menos visto desde América Latina, para las fuerzas populares de ese continente. Que sí, digo además Vargas Llosa como el gran popularizador y divulgador de las ideas del neoliberalismo, ¿verdad?, que se filtran a través de la prensa hegemónica y se convierten, diríamos, casi en un sentido común epocal. O sea, las cosas que él dice logran tener una repercusión extraordinaria en América Latina, y no solamente en América Latina, diríamos incluso en el mundo anglosajón. Así que me pareció oportuno dedicarle un libro para desmontar todas las falacias, los sofismas, las mentiras que dice. Él mismo confiesa en un libro que su carácter de novelista lo obliga a decir mentiras que parezcan verdades. Lo que pasa es que eso también lo hace en los ensayos políticos, como ¿verdad?, el que se llama La llamada de la tribu, que acaba de salir hace poquito más de un año, y que yo, bueno, en este libro hago exactamente todo lo posible para demostrar precisamente esos errores. Y digo de paso que no solamente habla de América Latina, habla muy bien del rey Juan Carlos, y considera que el pueblo español ha sido profundamente ingrato al no reconocer el carácter de gran estadista que ha tenido José María Aznar, que ha transformado a España en un país moderno, desarrollado, libre y un modelo democrático. Así que por todas esas razones creo que también va a interesar aquí en España lo que tenga que decir sobre ese personaje. Creo que el personaje merece toda la atención que se le pueda dar, así que no voy a escatimar esfuerzos para demostrar, digamos, el carácter especioso y engañoso de sus razonamientos.